the strangest feeling to know what to believe in. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener nuestro Parcours en France culturel y hoy estamos con Alfredo. Alfredo, cuéntanos un poquito sobre ti, preséntate. Hola, buenos días y bueno, gracias por tu invitación. La verdad, muy encantado de estar aquí contigo y con todos tus seguidores. Me presento. Yo soy Alfredo Escobar Molina, yo nací en Bogotá, en un año muy lejano. Llegué a Francia en el 2016. Yo tengo un recorrido así como largo y extenso en varias diferentes industrias. Eh, Bogotá Renacimiento, estudié en el Colegio Virrey Solís, para los que hayan por aquí el Virrey. Luego ya hice mi carrera en el externado en Gobierno y Relaciones Internacionales, lo cual es algo que me apasiona desde siempre, el gobierno, todo el tema de la multiculturalidad, los temas multilaterales, siempre me ha gustado eso. Y luego ya hice un MBA, que es un Master in Business Administration, en los Andes, y con doble título en NEO, aquí en Francia, que ya después, más adelante, te explicaré cómo viene todo eso a jugar un papel muy importante para mi llegada aquí en Francia. Y ahorita soy fundador de Esco Café, que es como de Colombian Coffee Experience, y también de Muisca, que es una galería de arte enfocada a darle prioridad a los artistas latinoamericanos, pero que es una galería con un enfoque muy internacional y enfocado principalmente en el tema del arte contemporáneo también. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. En efecto, eres uno de nuestros primeros participantes e invitados en todo el sector cultural, porque el día de hoy no vamos a hablar solo del proceso migratorio que tuviste en cuanto a tus estudios, sino también a tu proyecto cultural. Entonces vamos a hablar un poquito de esa investigación que tú hiciste en Colombia o en donde quisiera que estabas estudiando para venirte a Francia. ¿Cómo lograste conocer todo el proceso que tienes que pasar para venir a estudiar acá? Bueno, eso pasa como de manera fortuita un poco, porque pues yo no tenía ningún plan de salir del país, la verdad, nunca me interesó. Justamente aquí conozco mucha gente que es del externado, y el externado es una universidad que tiene muy buenos convenios, sobre todo con Francia. Y mucha gente siempre se vino como al doble título o a hacer por lo menos un semestre en Francia y todo. A mí nunca me interesó, la verdad, yo siempre fui como muy de estar ahí trabajando pues mi papá es un emprendedor también, entonces tiene su empresa en Colombia, yo siempre trabajaba con él y siempre estuve como muy enfocado en trabajar como en Colombia y todo esto. Pero ya cuando las cosas empiezan a dar en los Andes ya en el MBA me dicen como, oye, hay una posibilidad de hacer un doble diploma en Francia, y yo digo como que chévere. Um, yo creo que como mucho colombiano que sale del país, uno dice, bueno, salgo para quedarme afuera o salgo para regresar. Pero Claro. pues, entonces el tema es ahí, yo creo que esa mentalidad es la que te cambia todo, porque cuando yo dije, ok, yo termino de trabajar con mi papá, yo tenía una relación con la que realmente como que quería establecerme, pero como que no funcionó, entonces yo dije, no, pues ya, y se empiezan a dar todas las cosas, ¿sabes? Como que realmente uno empieza a ver que todo se empieza a dar, y yo dije, bueno, pues yo creo que me voy a quedar, me voy a quedar por fuera, yo ya cumplí mi ciclo acá. Entonces, esa mentalidad me pone a mí en una situación de yo decir, ok, ¿qué necesito allá para yo lograr quedar? Porque ese es el tema, que o sea, yo le digo algo mucho a las personas, y es que los países latinoamericanos, y esto yo lo leí en alguna parte, no es mío, me lo estoy robando de alguien, pero es que normalmente nosotros en los países cercanos al Ecuador, nosotros no tenemos mucho esta visión de largo plazo, porque nunca la necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las personas que viven como en Europa y en el sur, cuando estás en verano, tú planificas el invierno. Claro. Entonces, ya eso te obliga a llevar una visión, por lo menos de largo plazo, para tú decir, ok, ahorita que está haciendo bien, necesito trabajar para organizar todo para cuando empiece el clima a empeorar. Y cuando está el clima empeorando, entonces tú dices, ok, ahora que estamos mal, necesito planear lo que necesito hacer en verano para que mi próximo invierno sea mejor que este.
Entonces ellos claro. tienen como este tema como climático hace que ellos tengan que tener una visión a largo, por lo menos a mediano plazo. Entonces ya las cosas cambian porque tú dices, ok, mi planificación ya no está del día siguiente o la semana siguiente. Nosotros no, y gracias a Dios, nuestros países tropicales, nosotros si tenemos hambre vamos al Sí. árbol y cogemos el manguito, comemos la manzanita, y es lindo también, pero pues Mm. digamos que no tenemos esa propensión a pensar a largo plazo. Entonces eso es algo que a uno le da muy duro, no sé si a ti, pero yo creo que mucha gente se identifica con eso, que cuando uno llega a Francia, entonces uno empieza a usar la agenda, y entonces la agenda ya se empieza a llenar Ah, un tienes mes, toda la razón. se Tienes empieza a toda la llenar. razón. No había analizado eso. No había analizado que uno ya estando acá, a mí me pasó más que todo con la agenda del Google Calendar, ¿no? Y Ujú. yo empezaba a decir, pero ¿en qué momento pasé de solo anotar las tareitas que yo tengo en una agenda de papel a ya utilizar una agenda en el Google Calendar y decir que acá voy a ir y acá voy a viajar y acá tengo que recoger esta plata y acá tengo que hacer la cita con esta persona, porque entonces ya las personas no son como en Latinoamérica que uno dice, voy a tu casa hoy y Mm, llego y que es y no pasa maravilloso nada. también, Sí, que es claro. lo que construye nuestra cultura. Mm, Pero claro, sí. entonces ya todo se empieza a formatear de una manera súper diferente, que ya Mm, inclusive tú cuando te das cuenta en tu agenda, entonces tú ya la tienes en el teléfono, sí. ¿no? Entonces empiezas a mirar, uy, no, el 30 de octubre, ese día no puedo, pero el 31 sí, porque ya lo tenías Mm, guardado, entonces dices, ok, y eso cambia todo, porque entonces ya cuando mm, tú llegas aquí a este lado, nadie te dice eso, entonces esos son los primeros choques que tú te empiezas a tener, como por ejemplo tú empiezas a participar realmente en esta dinámica y tú dices como, bueno, si yo quiero llegar por al menos 10 minutos antes, tengo que prever que tengo que mm, tomar el bus a tal hora, y entonces tú también te metes a la plataforma y dices, mira, el bus te pasa a tal hora para que tú llegues a tal hora aquí a este lado y llegues a tal hora, entonces tú dices, ok, pero sí ish, funciona. Entonces tú dices, pero ¿cómo así que esto sí funciona? A nosotros siempre nos vendieron que no. Entonces todo eso también hace como parte de la preparación, porque cuando tú llegas mm, al punto donde tú dices, voy a preguntarle a la gente, por lo menos que vive allá, o gente que ya vive allá, y ellos te empiezan a decir como, tenga cuidado, vaya con todo listo, tenga sus papeles, su pasaporte, mm, estudie un poquito la lengua, es complicado, es difícil. Entonces, nada, yo me empiezo a preparar y yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces yo dije, bueno, me voy a ir para quedar, yo no me voy a quedar. Y hay una frase de Hernán Cortés que se la comparto pues, a las personas que te escuchan, que es muy chévere, y es que el tipo no es que sea nuestro ídolo, obviamente no, sino que es una frase que es interesante porque cuando él llega a la conquista de México, mm, él obviamente tenía muy poco ejército con respecto a todos claro. los nativos, entonces lo que el tipo hace es que él quema los barcos y él Mm, dice, bueno muchachos, aquí es o ganar o morir, o sea, mm, aquí no hay vuelta atrás, el que esté pensando en volver a España, no hay vuelta a España, o sea, aquí no hay barcos, o sea, aquí es para adelante. Y eso hace que la mentalidad de la gente cambie. Entonces yo dije, ok, mm, lo que yo voy a hacer es que voy a quemar los barcos, yo no me quedo mm, con nada, yo vendo todas mis cosas, yo vendo mis pertenencias, yo cojo mis ahorros y me voy con eso y lo voy a buscar la manera de invertirlo, buscar trabajo, lo que sea. Y entonces eso empieza a claro. ponerte otras preguntas. Entonces, listo, yo voy a vender todo, voy a Mm, necesitar cómo mantenerme allá. ¿Qué puedo dejar que me produzca dinero? Entonces yo tenía mi apartamento, entonces, o sea, y ese apartamento me puede poner dinero en el bolsillo, ese se queda. De resto todo se vendió. Ya cuando llego yo acá, entonces yo digo, bueno, pero antes de llegar, obviamente, pero yo digo, ¿qué necesito ya? Un buen trabajo. Para tener un buen trabajo, ¿qué necesito? mm, Un título universitario. Listo, ya claro. tengo uno, tengo el máster y voy a salir con el otro. O sea, listo, ya tengo tres. Ya con eso no se defiende. Am, esos títulos, como que, ¿en qué me van a servir a mí en el tema migratorio? Que me van a permitir tocar el titre Mm, séjour desde ya como estudiante inicialmente, luego el APS, que no sé si todavía existe, no sé, creo que eso mm, lo están modificando ahora, pero bueno, el APS es como el que te da la autorización de quedarte a buscar trabajo sin tener trabajo, entonces eso también era bien, porque yo en caso de que uno no consiga trabajo, pues al menos tienes la posibilidad de te quedarte quedas un usando. ratico, Claro, de claro, quedarte, pero entonces ahí viene el tema que ya tuviste una preparación previa financiera, tú dices, listo, si yo no claro. tengo trabajo, por lo menos tengo mis ahorros y tengo algo que me genera dinero para yo poderme Mm, mantener acá y no estar como tan en la necesidad, porque es que el tema también, lo que pasa, Gina, es que cuando uno llega a un lugar y tú llegas desde la visión de la necesidad, todo te puede pasar. sí, Y es generalmente, verdad. generalmente es malo porque tu pensamiento
sea, yo soy alguien que cree mucho en el tema de las energías y eso. Pero pues claro, cuando tú estás en el tema de la necesidad, estás desde un punto de vista ya donde estás generando cortisol porque estás estresado, porque tú necesitas buscar trabajo, necesitas buscar dónde vivir y entonces tu parte creativa se apaga porque eso es un proceso natural también. Entonces el proceso natural es que cuando tú entras en modo estrés, en modo necesidad, pues tu modo creativo se apaga porque tu cuerpo lo que está haciendo es en modo supervivencia. Entonces te tienes que proteger, tienes que buscar la mejor opción y la mejor opción es la primera que aparece porque no tienes dos. Entonces, sin importar lo que sea, tú te metes de cabeza y normalmente puede ser gente que te quiera, se quiere aprovechar de ti, te quiere pagar poco, te quiere pagar menos, te quiere pagar mal, te quiere pagar, bueno, que en cash, que esto y que todo lo otro. Cosas que, historias que uno escucha. Entonces yo dije, no, yo necesito Mm, por lo menos tener la posibilidad de pensar en qué quiero trabajar y estar tranquilo. Entonces, bueno, todo lo que te digo, todo como que se empiezan a preparar, a mm, configurar todas esas pequeñas preparaciones para cuando yo llego acá, entonces yo listo, digo, ok, desde la universidad puedo hacer una pasantía, ¿es obligatoria? No, pero si yo hago esa pasantía ya tengo la primera mm, experiencia profesional en Francia, hagámosla. Entonces aplico, entro a L'Oréal y cuando ya entro a L'Oréal yo digo, ok, el mundo laboral en Francia es muy bien. Entonces ya uno empieza a preguntarse cómo funciona el tema laboral en Francia. Entonces uno se da cuenta que es totalmente diferente a Colombia, que es una cuestión que a uno nunca se le hubiese imaginado eh, pensar que funciona así. Entonces uno se da cuenta que Francia es un país muy para el empleado. O sea, si tú eres empleado tienes casi que tu vida resuelta. Entonces eso es muy, o sea, digamos que eso es bien para uno cuando llega. Pero bueno, ya después todo se va cambiando, por lo que tú ya me preguntaste, pero entonces para preguntarte cómo empieza esta preparación. Entonces yo digo, listo, ya con títulos universitarios, con el título colombiano, yo no tengo la necesidad de homologar mi MBA porque es un título internacional, entonces ya desde ahí también yo ya me estoy adelantando a que tengo que homologar, entonces yo ya sé que mi MBA no lo tengo que homologar, entonces digo, ok, perfecto, y luego a tener el título francés. Entonces, digamos que esos dos títulos ya me dan entrada a una gran cantidad de empresas donde yo digo, bueno, puedo llegar a buscar trabajo. Eh, entonces, lo que te digo, digamos que no es que yo haya sido como mejor que muchas de las personas que yo conozco, pero sí creo que yo conozco mucha gente que se vino con esa misma mentalidad, diciendo como, ok, si yo en algún momento quiero buscar un buen trabajo, de ahí, o sea, creo que lo hablábamos tú y yo, eh, es hacer como esa ingeniería inversa, ¿sabes? Como que no, eso tampoco lo hacemos mucho. Entonces nosotros decimos como, no, yo quiero tener una casa y tener un perro, tener una buena esposa, un buen esposo. Pero entonces se queda ahí, como, pero sigo haciendo lo que hago en el día a día. Lo que es interesante es cuando tú claro. llegas, te planteas ese objetivo, es decir, ok, ese es mi objetivo a 10 años, de ahí para atrás, ¿qué tengo que hacer? Ahí está la preparación, ¿no? Que Claro, como venimos diciendo como latinos, pues por toda nuestra parte contextual de nuestros países, también del medio ambiente en el que no tenemos estas estaciones y este cambio continuo, no tenemos esta facilidad de planificar en el que si yo quiero este objetivo, como tú dices, ¿qué necesito para este objetivo? Si yo quiero migrar e integrarme de una manera más saludable, tengo que prepararme. O si no, entonces llego en la necesidad, como tú dices, y no hay una relación o un sentimiento de integración y de migración positivo, ¿no? Y que uno se sienta feliz y que uno diga, ay, qué bueno que estoy acá aprendiendo tantas cosas. Está todo el tiempo el recorderis de, ¿será que lo hice mal? ¿Será que me devuelvo? ¿Será que no es para mí? ¿No? Y es precisamente esa falta de preparación, ¿no? bueno, y a eso hay que sumarle, por ejemplo, el tema del francés. Entonces, para la preparación también, yo dije, ok, yo en el externado a nosotros nos dieron clases de francés. Normalmente es como obligatorio tener 4 semestres de francés y pues, o sea, obviamente 4 semestres, o sea, son 2 años todos o sea, creo que es lunes, miércoles y viernes que te daban a ti francés, si no me acuerdo mal, pero pues es que no es suficiente, además porque pues tú no lo tomas tampoco como en serio, porque tú dices como, bueno, ¿y cuándo voy a usar yo el francés? Pero bueno, tú dices, bueno, igual nunca está de más. Y se vuelve chévere, como que tú llegas ahí y te piden el nivel, entonces tienes que hacer 4 niveles y toda la cuestión y con profesores de la Alianza Francesa que vienen a la universidad y todo. Eso es en el caso de la gente que como yo estuve en el externado, pero gente que pues que no, y aún así yo dije como listo, yo ya tengo mis temas, me aceptaron para el máster en Francia, yo todo contento, listo, yo dije, pero bueno, ¿qué hay que hacer? No, pues, o sea,
yo necesito hablar francés, porque inclusive a ti todo te lo venden fácil, o sea, cuando a ti te están vendiendo algo, tú te lo dicen, mire, esto es facilito. Entonces yo dije, ok, se ve facilito, pero ¿dónde queda Rouen? Porque yo llegué a Rouen, y yo como, bueno, ¿dónde queda Rouen? En el norte. Entonces llega la gente de los Andes y me dice, como no te preocupes, mira, Rouen está en el norte de París, está en el sur de Inglaterra, esa gente casi que habla inglés. Y yo como, no, pues maravilloso, porque pues, yo inglés hablaba. Pero, pero de todas maneras no, porque voy para Francia, o sea, hay que hablar francés y tengo que pensar que también si después quiero buscar un buen trabajo, pues tengo que hablar por lo menos un poquito de francés. Y me meto yo en unas clases intensivas, Gina, y cuando yo llego a Francia, o sea, no, ni para pedir una baguette, o sea, no va para uno de pedir un pan. Y yo decía, te pero entiendo. ¿cómo así? Pero si yo ya hice el curso de francés, yo hablaba francés, me iba bien, hasta los profesores me decían como, no, su nivel aguanta, y yo como, uno llega acá y tú dices, pero no alcanzo a hacer una frase entera, y ya cuando haces la primera para sacar la segunda es un sufrimiento, que llegas con un dolor de cabeza tremendo a casa. Total. Entonces, Además que la parte de la panadería, creo que pusiste el ejemplo perfecto, que todos los emigrantes tenemos ese problema cada vez que vamos a la panadería, porque entonces como ellos hablan más rápido y uno está todo practicando súper lentico como bonjour, j'ai besoin d'un baguette y empiezan como a corregirte de uno y te dicen une baguette madame y empiezan a hablar y a regañarte y uno que hay como que ya, baila, te bloqueaste, se te olvidó todo el francés de la boulangerie que conocías y que hiciste en los estudios. además que eso es súper cierto y en el tema de cómo se pone en situación el francés y cualquier otra lengua, de hecho, es porque cuando tú estás en el entorno académico todo funciona más lento. Entonces, lo que tú dices, o sea, cuando tú estás en el salón, el profesor hace todo lo necesario para que tú entiendas y que tú puedas responder. Entonces, por ejemplo, y yo me acordaba de mis clases, yo decía como, pues qué gracioso, porque cuando tú, el profesor te dice como, no sé, di cualquier vaina y tú dices, y empiezas a pensar. Y la profesora no te presiona, porque pues, tú estás ahí pagando también, entonces, y la experiencia tiene que ser positiva para que tú no te bloquees aprendiendo el idioma. Pero la vida no pasa así. Tú estás en la línea de la boulangerie y entonces es como un baguette, y entonces ya de una vez te están corrigiendo un baguette, entonces ya agrégale el estrés, la vieja que te está regañando y detrás tienes 7 personas que están esperando en la línea, entonces ahí no tienes Total. esa, ah, que no, espérate, ¿cómo se dice? Je besoin, j'aimerais bien, je Sí, souhaite, ¿cómo se dice, señora? No, como que quiere, rápido que está la fila. Y el tema también de tu propensión a la frustración. Y eso es una preparación mental que es supremamente diferente entre una persona que, por ejemplo, yo siempre fui emprendedor, entonces nosotros siempre teníamos como ese rechazo porque nosotros, digamos, listo, presentamos una licitación y no nos tomaban, entonces todos éramos, pues, pucha, ¿qué pasó? Tenemos que revisar, venga a ver, entonces con mi papá, con nuestro equipo, venga a ver, no, aquí las tarifas, esta vaina aquí, listo, para la próxima, sí. Entonces siempre como que yo estuve enfrentado como a ese tipo de rechazo, pero la gente muchas veces no, porque la gente pues estaba para una empresa y pues tú tampoco es que te importe mucho, y es como, no nos aceptaron, bueno, pues parte claro, del trabajo, listo, igual voy a tener el salario al final del mes. Cuando tú eres claro. emprendedor, tú dices como, no, yo necesito la próxima vez ganarme eso porque yo tengo 130 personas en la nómina y esto me cuesta un platal, entonces tú no te puedes permitir como empresario decir como, bueno, la próxima será. No, tú tienes que decir, la próxima sí me la gano. O sea, ya ¿sí ves? Y entonces yo también sé que tu chip mental cambia, que es algo que también es muy interesante cuando tú lees y le recomiendo mucho a la gente que lean Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Él dice, Sí, la gente en general piensa, yo no me puedo comprar eso, porque es así como te lo dicen, como que tú dices esto en tu casa y es un, yo no juzgo a los papás tampoco porque uno hace lo que puede con lo que tiene claro. y uno no se forma tampoco para ser papá. Pero cuando tú llegas de niño y le dices como, papá, quiero tal vaina, no tenemos plata para comprar. Entonces ya tú empiezas a generar una mentalidad donde tú dices como, no, pues yo no puedo comprarlo, Sí. yo puedo comprar hasta donde yo tengo los medios, en lugar de decirte a ti mismo como, ¿cómo puedo yo comprarme eso? O sea, ¿qué ¿Qué necesito? tengo que hacer? Claro. Entonces eso cambia tu manera de pensar porque tu cerebro ya empieza a pensar la cuestión de una manera diferente. Lo que te digo, ya es una ingeniería inversa, donde tú dices, ok, Mm, si yo no puedo comprármelo hoy, ¿qué puedo hacer para tenerlo mañana? Entonces ya tu cerebro empieza desde la limitación
cambia completamente al lado creativo, es decir, como, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo crear yo para generar más ingresos para yo llegar y poderme comprar ese carro que yo quiero pasado mañana? Entonces, eso también cambia todo. Y aún así, yo te digo la verdad, cuando yo llego acá, esto es durísimo. O sea, yo digo a la gente también que se quiere venirse al Claro, exterior, prepárese muy bien y también tenga por lo menos un apoyo psicológico en Colombia, un buen psicólogo, total. Mm, porque pues en Colombia tenemos eso ya está cambiando mucho, la verdad, sí, he tenido muchas sorpresas muy agradables últimamente con amigos en Colombia, pero pues porque la gente siempre te decía, como un psicólogo, ¿para qué? Bueno, y ¿para qué? la verdad, Sí, la verdad lo necesitamos menos porque somos una gente que hacemos terapia con los amigos. O sea, nosotros somos sí, una sociedad que hace terapia todo el tiempo. Tú te claro. sientas a hablar con los amigos, venga una pola, te sientas en el BBC y empiezas a contar toda tu vida. Sí, ahí hay un modo como de soltar un poquito las cosas, pero es verdad que luego te das cuenta que en este proceso de migración ya no tienes tantos amigos o los amigos que tienes acá son más fortuitos, como que van y vienen. Entonces, claro, hay esta situación en la que uno dice, ah, bueno, ya no es suficiente hablar con los amigos, no necesito un psicólogo. Pues es que eso es lo que pasa, y no solamente que tú necesitas un psicólogo por el hecho de que te sientas mal, sino que tú dices, cuando empiezas a hacer terapia, tú dices, esto funciona también para prepararme y para encontrar partes de mí que yo no tenía ni siquiera pensadas que existían. Entonces, y eso es el, y eso es el, y eso es el- esas herramientas las vas a necesitar también cuando estás aquí, porque es que al final, cuando tú te vienes, la única herramienta que tú tienes eres tú mismo. Y eso es importantísimo, que la gente no lo tiene claro. La gente dice como, no, es que yo voy allá y yo utilizo lo que hay allá. Sí, pero es que tú para utilizar bien lo que tienes acá, tienes que estar preparado para usar lo que tienes acá y lo que tienes acá, porque esta parte emocional también es supremamente importante. Por ejemplo, en el caso que la gente se viene y tiene los hijos allá, entonces, yo he visto casos que la gente después de cierto tiempo y que le están cogiendo el tiro y todo, pero se devuelven porque dicen, no, pues que para traerme a mi hijo es complicado, o se lo traen, por ejemplo, en situación irregular, entonces se traen al hijo diciendo como, no, es que mi hijo viene de paseo y luego se queda aquí, entonces, y todo eso, pues lo que tú y yo lo estamos hablando también en algún momento, es como, si tú no haces las cosas bien para ti, tú empiezas a entrar una vez más en esa mentalidad de la necesidad. Yo necesito traerme a mi hijo, yo necesito traerme a mi esposa, yo necesito esto. Y cuando tú necesitas, entonces tú dices, ok, ¿cuál es la manera de hacerlo? Y generalmente es la manera irregular. Porque tú escuchas, a tal le funcionó, a tal otro también le funcionó. Pero ¿qué pasa? Lo que tú no ves detrás de todo eso, y es lo que yo siempre también le digo a la gente con los negocios, la gente no ve realmente lo que hay detrás de un negocio, de lo que tú estás haciendo. Eso tiene que ver con el hecho de que cuando tú te traes a alguien irregular o tú te quedas de manera irregular, tú le cierras la puerta a un montón de gente que viene detrás. Y eso también es grave. ¿Por qué? Porque nosotros como colombianos también necesitamos esta exposición a todo lo que pasa en estos países del primer mundo. ¿Y por qué te lo digo yo? Porque cuando tú llegas acá, tú te das cuenta de que todo lo que en algún momento te vendieron es relativamente falso. A ti te venden una Colombia donde nada puede pasar. A ti te venden una Colombia donde, ay, el bus no pasa a la hora. A ti te venden una Colombia donde siempre hay huecos. A ti te venden una Colombia donde no se puede construir un metro. A ti te venden una Colombia donde la inseguridad no se puede controlar. A ti te venden una Colombia donde la gente no puede llegar a ser millonaria. Entonces eso se vuelve un paradigma. Y entonces por eso es que los colombianos cuando tú nos ves, llegamos a una competición internacional, llegamos a un equipo de fútbol grande, llegamos a lo que sea, y siempre, como dicen los mexicanos, nos rajamos, siempre nos rajamos, algo pasa, siempre algo nos Claro, pasa, y siempre la culpa del otro, porque eso también lo ay, que, sí, siempre la culpa o del gobierno, o del político, o del otro, cuando no nos damos cuenta que siempre todo estuvo en nuestras manos. Para escoger a ese político nosotros teníamos que votar, para votar claro, nosotros tenemos que leer, y es triste a veces cuando uno habla con la gente y uno dice, no, a mí no me gusta la política. Es que no te tiene que gustar del todo, pero sí por lo menos tú preocuparte por el hecho de que quién es la persona que va a llegar al poder y te va a poner, te va a marcar el tono con el que tú vas a bailar también, porque es que esa persona que llega ya claro, es la que va a marcar como toda la política en la que tú vas a también bailar. Hay gente que dice como, no, es que tú trabajas mucho y no sé qué. Yo sigo un tipo que es muy interesante que se llama Alex Homos
Y él dice, si tú le cuentas a alguien que no entiende lo que tú estás haciendo, que tú trabajas 24/7 y todo, te van a decir como, ay, tú eres un obsesionado con el trabajo. Y si tú le cuentas a alguien que entiende, que está en tu misma onda y todo, y que dice como, oiga, qué chévere eso, te va a decir como, oiga, usted es una persona que está concentrada y está enfocada en lo que quiere. Hay dos percepciones de la cosa. A quien le gusta, le sabe. Y que hay que saber es que le gusta y que las condiciones se permitan para que tú puedas hacer lo que te gusta. Aquí un pequeño paréntesis. eh, yo, decía, yo trabajo con muchos colombianos y yo le digo a ellos como, mire, démonos la mano, pero siempre hay que pensar en el que viene detrás y darle la mano al que viene detrás. Yo le ayudo a usted hoy y seguramente yo voy a estar en una posición mejor mañana si todo sale bien, si Dios quiere, pero usted también va a estar en una mejor posición, pero va a haber alguien detrás que no está en esa posición, entonces ayúdele. Entonces, claro, ya cuando ya la gente, por ejemplo, cuando nosotros, como tú, como yo, como muchos colombianos, ya vives aquí, tú dices como, ese man no está tan loco, porque sí se Sí, puede. O sea, tú puedes tener un gobierno que te dice, mira, tú trabajas, y mientras ese tiempo que tú trabajas, no solamente cotizas a pensión y cesantía, sino que tu cesantía realmente va a ser, el gobierno tiene una institución que aquí se llama el Fondsstabiliteit, y durante cierto tiempo, dependiendo de lo que cotices, tú vas a recibir un salario mensual ahí. Que es como lo claro. que nosotros nos dicen las cesantías, como las quiere, todo de un golpe o mes a mes, pero no hay un acompañamiento para que tú hagas esa reinserción profesional. Ellos te dicen, aquí está la plata y ¿cómo la quieres? Dicen, listo, aquí está su platica, usted quiere entrar a esa platica, tiene que trabajar en cómo se va a volver a ocupar en el plano laboral. Entonces te dicen, Claro. ok, venga, ¿qué quiere hacer? Vamos a acompañarlo. Cuidado cómo se hace una hoja de vida. Ya no le gusta lo que está haciendo, vamos a hacer una reconversión profesional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que usted se va a formar en otra cuestión y nosotros le vamos a ayudar, pero eso usted no lo tiene que repagar después cuando vaya y trabaje, porque Claro. tampoco todo es gratis. Pues algo que yo le digo a la gente y yo le explico por qué cómo funciona la cosa aquí. Por ejemplo, con la salud. La gente dice, ay, es que en Francia la salud es gratis. Que ellos, de cierta manera, ellos se dieron cuenta, a diferencia de Inglaterra, porque yo viví un tiempo allá, que si tú no pones de tu dinero, de tu bolsillo, como lo decimos en Colombia, al que no le nos cuesta, volvámonos fiesta. Entonces, como tú no sacas de tu bolsillo, entonces tú te vas y tú pides toda la medicina que quieres, tú pides todo lo que quieras y al final cuando, oye, todas las medicinas allá están arrumadas y tiradas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos te dijeron como, ok, tú quieres las medicinas, tú las pagas, nos dice cuánto pagaste y te lo devolvemos. En ciertos montos, a veces el 100%. Entonces tú dices, listo, pero ya es diferente, porque entonces tú dices, listo, si yo quiero 200 euros en medicinas, tengo que sacar 200 euros del bolsillo y esperar a ver cuándo me los devuelven. Entonces ya la cosa cambia. Tú dices, ok, yo necesito solamente mi medicina de las 2 semanas, compro mi medicina de mis 2 semanas y espero la plata que me la reembolsen, pero ya no gasté los 200 euros que yo hubiese dicho, uy, sino que te gastas, o sea, tú dices, lo que para mí es lo que yo necesito. Entonces eso también cambia la mentalidad de la gente. Entonces, todo eso enfocado a que cuando te venden el tema aquí, tú dices, ah, no, pues eso es rico llegar allá. No, aquí es riquísimo llegar, pero es complicado. O sea, aquí hay que llegar con una preparación, hay que llegar con una preparación no solamente desde la parte personal, sino con un equipo de personas desde tu familia que sepan lo que estás haciendo y que te apoyen, desde un psicólogo que te apoye pues, y en cierta manera tener a alguien aquí que por lo menos te pueda decir cómo va a hacer las cosas para que te ayuden también, porque lo que te digo, o sea, yo le digo a la gente con la que trabajo, ayudemos a que viene detrás, pero muchas veces la gente llega sin conocer. O sea, yo trabajo con mucha gente que yo nunca conocía y que pues al final se vuelven como, como amigos de cierta manera, pero, pero por ejemplo cuando trabajamos con la asociación Linkaid de Anastasia, entonces ella me decía como es que mira, hay carteles que se enfocan en mil y un cosas y uno dice como, claro, porque la gente cae porque lo que te digo, la primera opción es la única opción y es la opción que se ve normalmente la más atractiva y cuando volvemos a todo eso es que Colombiano se elimina lo que sea. Entonces tú dices como, ah, no, hay que echar rastrillo y hay que echar palustre, hágale, ¿qué más? Porque nosotros, o sea, uno no dice que no. Y eso es otra cosa que es lo que tú decías, es choque cultural, cuando uno aprende a decir que no, y uno dice, uno puede decir que no, ¿cómo así? Y está bien. En cambio, en Sí. Colombia es como, no, usted no dice que no, usted dice, Uno tiene que medírsele a todo.
claro, usted, y la gente dice como, pero el cliente se le está yendo, tráigalo, dígale que sí, el cliente tiene la razón. Y uno cuando llega aquí uno ve los tipos como, ah, no, aquí es así. Y entonces la gente, Eso sí es un choque cultural. Acá el cliente nunca tiene la razón. Acá, claramente, si es con un buen argumento y si logras que la otra persona esté de acuerdo con tu argumento, posiblemente vas a ganar la batalla. Pero por eso hablamos también como ese choque cultural en cuanto a los restaurantes, ¿no? Cómo es la atención en los restaurantes. Entonces, no esta visión tan americanizada que tenemos en Latinoamérica, porque nosotros somos más influenciados por Estados Unidos, en el que el cliente siempre tiene la razón y uno tiene que pelear y pelear y pelear hasta que uno le consigan las cosas. Acá no, acá tú llegas a pelear y te miran así como de, te cierro la puerta, ¿sí? Entonces uno le toca empezar a adquirir otra personalidad de, ok, ¿cómo voy a argumentar ante esta persona que necesito esto, 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 o que me cambie esto, esto y esto, ¿no? Para que me entienda y no me cierre la puerta en la cara. Entonces uno se vuelve hasta un poco más intelectual en esa manera de crear el argumento uno en su cabeza, ¿no? entonces, y eso toda la preparación, lo que te digo, por ejemplo, entonces ya cuando tú te vienes y tú también estás desde una posición donde tienes todos tus documentos y todo, tú también te sientes en una posición. Aún así, y mira que como es la cuestión, aún cuando tú tienes todos tus papeles, tu titas y yo y todo, tú estás como de una manera súper regular en el país, con todo, ya tienes hasta trabajo y todo, a veces te da miedo como hasta pelear con la gente. Es como, ay no, es que, ay. Pues claro, es que nos acostumbramos a que todo usted no pelea, o usted tiene miedo porque usted es humillante, o porque usted dice, como, no, ¿y cómo se dice eso? Pues, pregunte ya, a ver qué le digo. Claro, hay que lanzarse. Y lo peor que pueda pasar es que lo miren mal, pero pues hay que intentar porque así es como también se aprende. Tuve la oportunidad de ir a un buen école de comercio y conocí gente muy chévere. Entonces, cuando tú empiezas a conocer gente que tiene otra visión de la vida, desde tempranísima edad, 22, 23 años, gente que ya vive sola, que son completamente autónomos, que tienen sus ahorros, que trabajan en ciertas horas, que todo. Tú dices, ok, esto es muy diferente a lo que uno también está acostumbrado a vivir en Latinoamérica, porque pues desde ya la gente en Colombia, en Latinoamérica, se va de la casa a los 30, 40 si le va bien. Entonces uno dice como, ok, esta gente, y eso tiene otras implicaciones que yo no estoy muy de acuerdo, pero que después hablaremos, pero sí se vuelven muy autónomos desde muy temprano. Y eso también les da una posición crítica sobre muchas cosas, porque entonces ya lo están viviendo. Entonces gente que se pone desde muy temprana edad a pensar en los impuestos. Entonces dice, uy, pues pucha, toca pagar impuestos. Y entonces empiezan a pensar como, ok, tengo que llegar al trabajo con 21 o 22 años. Entonces tengo que llegar al trabajo, entonces cojo el metro a tal hora, salgo a tal hora, me organizo de tal manera. Entonces por eso también cuando tú ves dos personas compitiendo por un puesto, así el latinoamericano tenga mejor hoja de vida, para un francés va a decir como, es que yo con esta persona me voy a entender más fácil porque él ya conoce el sistema. Lo más importante en realidad, cuando uno le muestra a las personas que uno está ya integrado. Integrado no es andar con un baguette debajo del brazo todos los días o decir que es que yo no soy colombiano. No, integrado es decir, bueno, cómo yo me adecuo en mi vida profesional para decirle a esta persona, yo voy a respetar la forma de trabajo que usted me está proponiendo, voy a respetar también la forma de comunicación que ya le he aprendido, entonces sé que no puedo ser amiga de todo el mundo o súper amable con todo el mundo, sino que tengo que ser un poquito más cuidadosa con las cosas que digo y cómo me abro y cómo doy las instrucciones. Ahí es cuando uno dice, estoy integrado. No, entonces ya la gente va a decir como, desde ese tema básico hay que explicar, entonces esto se va a demorar y si se va a demorar en el tema laboral, el tiempo es plata. Eh, Así la otra persona esté menos capacitada, yo creo que va a ganar más tiempo de todas maneras porque no tengo que explicar todo desde el principio. Entonces eso funciona muy bien en el tema de tu preparación también y cómo te puedes vender tú también en el mercado laboral. Y entonces todo eso empieza a pasar también para yo decir, bueno, listo, cuando yo empiezo a buscar trabajo, o sea, eso es durísimo, o sea, es durísimo y pues más para una persona como yo, que yo nunca busqué trabajo, o sea, es que yo nunca busqué trabajo, yo trabajé 11 años pues para nuestra empresa familiar, que gracias a Dios existía o si existen aún, pero pues para mí existía esa opción en el momento. Y pues yo salí de la universidad, me estaban esperando, o sea, yo tenía un trabajo ahí listo en la puerta, entonces yo, bueno, cool. Yo nunca hice una hoja de vida, jamás. Y entonces cuando yo llego acá empiezo a buscar trabajo, ya van pasando 6 meses y activé la PS en la época, no sé ahora,
te duraba un año y ya 6 meses, y tú no, o sea, ahí ya empieza también el Cristo a padecer, porque entonces tú tienes tus ahorros, tienes tu pequeña fuente de ingresos, pero cuando tú te empiezas a gastar en euros ya tú te das cuenta que el peso no te alcanza. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hago? Y una de las cosas que yo le digo a la gente es aguante, o sea, tenga una visión de lo que usted quiere hacer, haga así trabajos intermedios entre aquí y por acá, yo cuidaba exámenes en una universidad y cosas así varias, pero pues no renuncia a lo que quiere. Entonces, si usted quiere un buen trabajo, pues no renuncie a eso, sino que siga preparándose y siga aguantando, porque muchas veces toma un poco más de tiempo de lo que uno se imagina. Para todo funciona igual. Em, entonces, entonces yo digo, bueno, ¿en qué me monto yo? ¿En qué negocio? Y entonces pues yo empiezo a hacer como un análisis de negocio y yo digo, no hay una empresa realmente enfocada 100% en el café colombiano. Y que hoy en día creo que somos pocos los que lo hacemos. Te puedo decir como contados con los dedos de la mano que solo importamos, tostamos y vendemos café colombiano. Um, entonces yo dije, me voy a lanzar por ahí. Entonces todo empieza por ahí, desde ahí empieza también hasta la búsqueda de cómo le pones a la marca. Entonces yo empecé como, bueno, sí, Cocafé, Cocafé, ¿qué puede decir? Sí, Colombian Café, ok. Entonces empecé a buscar la marca, hay que registrar la marca, porque la gente ni siquiera piensa registrar sus marcas, la gente pone, no sé, cualquier cosa, cualquier nombre y la gente no piensa ni siquiera en que eso hay que registrarlo, porque que no hay esa mentalidad. En Colombia todos somos como, póngala ya, donde Julia, y ya, es donde Julia. Pero pues uno tiene que pensar a largo plazo, listo, digamos que donde Julia se ponga, se internacionalice como Don Gediondo, que el tipo creó su marca y yo conocí a Pedro y el man es un tipo que usted cuando habla con él en persona, usted se da cuenta porque el tipo es tan exitoso. Y entonces empiezas a hacer todo el análisis y yo digo, bueno, yo soy Alfredo Escobar, yo tengo ahí una historia como personal con el tema Escobar, ¿qué será? ¿Qué hacemos? Entonces yo empecé a hablar con la gente colombiana y yo le decía, oiga, le quiero poner Esco Café, porque después de hacer un análisis fonético sonaba bien porque el Esco Café tiene una fuerza de pronunciación. Entonces el tipo con lo que yo me asesoré de marketing me decía, sí, sí funciona, o sea, fonéticamente tiene la fuerza. Entonces yo dije, ok. Y cuando yo le preguntaba a los colombianos me decían como, no le ponga así, porque entonces, ¿qué van a pensar la gente? ¿Que usted está trayendo qué o qué? Y decía, ok, aún más por eso lo voy a hacer así, porque si la gente le tiene miedo Claro, al tema de Pablo Escobar, de la droga y todo lo que, entonces vamos a seguir escondiéndonos todo el tiempo de este tipo de comentarios. Entonces ya dije, no, lo que vamos a hacer con Esco Café es que nos vamos a acercar a productores que hagan muy buenos cafés, nos vamos a formar de este lado porque yo también me tuve que formar eh, una vez más, aprenda sobre café de especialidad, aprenda qué es una variedad, aprenda cuáles son las familias de café, qué es un método de secado, qué es un método de extracción, aprenda qué es todo, una molienda, aprenda todo. claro. Pues la fermentación, no sé qué, o sea, uno tiene que aprender de cero todo, casi porque uno colombiano realmente no tiene ni idea de Sí, qué es ¿no? café. Uno pensaría que sí, ¿no? Uno pensaría que uno como colombiano no tiene toda la historia de cómo se procesa el café, pero no. ¿Y por qué no? Si tu apellido es Escobar, ¿por qué tomarlo desde el lado negativo y más bien no ponerlo? Y cuando la gente venga con sus prejuicios y sus estereotipos del extranjero y diga, ah, ¿y usted acá qué vende? Y ahí tú empiezas a contarles, ¿no? Es una oportunidad para acércate, ven y charlemos, ven y te cuento la historia del café colombiano, la historia más importante que va más allá del apellido, ¿no? Pues imagínate que cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio, una vez más, como todo cambia, entonces toda la gente dice como, ay, sí, Shakira, Carlos Vives, pero entonces yo ya dije como, venga, yo te necesito contar una historia realmente un poquito mm, más concreta, más rica, más amplia. Eh, y entonces ya uno empieza a encontrar que hay poetas, que hay actores aquí en Francia, que hay gente que hace stand-up comedy, hay gente que trabaja en la gestión cultural, gente maravillosa que he conocido a través de la galería y a través del café, que hay grandes artistas latinoamericanos que viven aquí, que hay uno que está haciendo un doctorado en Canadá, que conocí también. Entonces uno dice, ok, es que uno conoce a Shakira y esta gente porque pues, le dan una gran exposición mediática, pero realmente no hablamos de los grandes colombianos que están desde por aquí hasta, por ejemplo, una escritora que se llama Melba Escobar, que escribe unos libros maravillosos,
Y uno dice, pues bueno, ¿y dónde están los Escobar buenos? Porque es que esos sí no les hacen publicidad, esos no les hacen película en Netflix, esos sí no aparece en la película en las carteleras. Entonces, claro, cuando eso empieza a pasar, yo digo, como que el colombiano realmente en Colombia tiene cosas muy buenas que la gente ni siquiera conoce. Y también nos pegamos de cosas que no son lo que es nuestro real potencial. Entonces, pues, y eso para decirte algo, que la gente repite como lo... Entonces la gente decía, Colombia es el país más biodiverso del mundo. ¿Qué ha hecho Colombia para que Colombia, como ese pedazo de tierra, sea el más biodiverso que hemos hecho nosotros los colombianos? Básicamente nada. ¿Por qué? Porque cuando nacimos, ya nacimos en ese terruñito de tierra que nosotros conocemos como Colombia y nos toca cuidarlo. ¿Y qué hacemos para cuidarlo? Pues ahí sí cada quien que se haga la pregunta. Pero pues el tema es que cuando tú empiezas a ver países como del primer mundo, que ellos también tienen unos paisajes increíbles. O sea, cuando la gente dice, no, es que la naturaleza colombiana, sí, sí la tenemos. O sea, yo le digo a la gente, sí, nuestros paisajes son increíbles, nuestros pisos térmicos son maravillosos, los terrenos. Ahora uno lo entiende más cuando trabaja con el café. Pero esa gente no se le queda atrás. O sea, tú viajas por Francia, tú viajas por Europa y tú te das cuenta que esta gente tiene unos paisajes majestuosos. O sea, increíbles. Te vas a los Alpes y tú ves que eso, o sea, es una cuestión que tú ya, ni siquiera el Nevado del Ruiz, o sea, ellos salen a buscar los paisajes en un contexto diferente, en un contexto un poco más de la precariedad, que es lo que ellos también dicen, como hoy vamos a vivir en la casa de un campesino. Entonces, cuando yo lanzo Escocafé, yo digo, o sea, tengo que llegar a un nivel y trabajar con los cafeteros desde un punto en el cual ya el cafetero se ha visto no como el pobre tipo allá con las uñas negras y todo, porque eso también es una manera de verlo, pero como el con el vino, porque no se puede ver un productor de café como un productor de vino, o sea, un tipo bien Claro, es vestido otra visión. que habla inglés, que sabe del arte de producir café, esto y lo otro, y que llegue y se pare allá a hablar inglés y que digamos, nosotros somos productores de café, vendemos café así, y cuando yo conocí a Diego Bermúdez, que es un productor de café colombiano, que es un teso, el tipo de que chévere trabajar con este man algún día. Mm, Y allá el tipo está en un nivel tan alto que yo dije como, oiga, a llegar allá claro, y ayudar a los otros productores de café para que lleguemos ahí. sí, claro. Una vez más, como echémosle la mano también a los otros. Entonces eso se empieza a configurar con el tema de Escocafé y entonces ahí viene el tema de los negocios. Entonces, bueno, listo, ¿qué se necesita para crear una empresa? Listo. Primero, entonces tu título de sello, listo, yo ya lo tenía porque yo ya había hecho toda la preparación anteriormente para poder tener un título de sello que me permitía crear una empresa. Listo, abrimos una empresa. Ya teniendo MBA, teniendo máster y todo, tú montas tu business plan y todo y tú dices, listo, ok, este business plan si todo sale bien debería aguantar. Pero entonces, Gina, el tema es lo que yo te decía, no todos los negocios son lo que tú ves y no todo lo que en términos generales tú haces detrás tienen el mismo significado. Entonces, por ejemplo, cuando ya montas el negocio, el tema del negocio del café es que normalmente el colombiano tampoco valora lo que tiene. Entonces, eso como viene. Tú sí lo valoras para una cosa, pero en otra cosa no. Cuando tú hablas del café colombiano, la gente dice, uy, no, Colombia, Shakira, Carlos Vives, el tío Valderrama, James Rodríguez y el café. Bueno, háblame del café. Entonces, cuando tú ya realmente se empiezas a ver eso, tú te das cuenta, y no voy a hablar mal del colombiano que está en el mercado del café, pero sí, no es hablar mal, sino es hablar sobre la verdad. Nosotros no valorizamos lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, esto yo se lo digo a la gente. Yo digo, me dice, pues usted nunca lo va a lograr con esos precios. Que no, me toca buscar hay una vez más la mentalidad de cómo puedo hacer para llegar a lo que yo deseo. Pero mientras tanto, mi filosofía yo no la puedo entregar. Y yo no la puedo entregar en el modo en que si yo tengo el mejor café del mundo y yo lo creo, y a medida que yo empiezo a trabajar con el café, yo me doy cuenta que realmente si tenemos un país que produce uno de los mejores cafés del mundo, pues tengo que venderlo como tal. Y yo siempre, la gente que me escuchará aquí ahorita en el podcast y que me ha escuchado hablar antes, sabrá que yo siempre le hago el mismo ejemplo. Yo le digo, mire, si usted le dice a un italiano, véndame un Ferrari, le va a decir, mire, yo se lo vendo, pero este es el precio. Usted le dice al italiano, venga,
yo le doy 10.000 euros menos, pero se los doy ya en cash. Me le va a decir, más bien coja ese cash y vaya y consiga 10.000 más y cuando tenga la plata del Ferrari, se lo vendo. Por eso nosotros en Colombia nos quejamos de nuestro propio café. Creo que más de uno de los colombianos hemos dicho, en Colombia, cada cafetería que uno puede encontrar en cada ciudad de Colombia no tiene buen café. Y eso es absurdo, Pues ¿no? tomamos unas marcas que no puedo mencionar, pero pues uno Claro, dice, y esos son cafés que son ultra tostados, que están mal, bueno. procesados. Eh, entonces yo le digo a la gente eso. Entonces cuando ya la gente se mete en el tema del café, se da cuenta primero de dos cosas. Una, que con el café solamente es complicado llegar a pagar por lo menos el arriendo, pagar un empleado Claro. y pagarse a sí mismo, porque es que hay que Mm, pagarse. O sea, ese es el tema del emprendedor, claro. que tú tienes que asumir que hay unos años donde tú no te pagas porque hay una promesa de que la empresa va a funcionar, pero Mm, en todo business plan tú deberías tener contemplado que tú te tienes que pagar, empezar a pagar en cierto momento determinado. mm. Y segundo, es que cuando entras en el tema del café, entonces generalmente el tema del café viene relacionado de la comida. Sí, eso Y es lo es, que más vemos, de hecho, acá digamos en París por lo menos, cada vez que hay un restaurante colombiano, venden café colombiano y ya, esa es la única relación que ves acá. no, y la gastronomía. Entonces, por ejemplo, siempre, y la gente pregunta, por ejemplo, a mí me pasa mucho porque en el espacio donde estamos es el espacio galería, y entonces la gente dice, ah, ok, ¿y traen café colombiano? Yo, sí, traemos café colombiano. ¿Y el pan de bono? No tenemos pan de bono. Pues, ¿por qué? Porque es que es galería de arte. De hecho, el café ya es un mucho que decir porque no tiene nada que ver el tema del café o una cafetería dentro de una galería de arte. Entonces la gente, por ejemplo, cuando llega al espacio nos dice como, ay, voy a tu café. Como, bueno, ven al café. O sea, porque a mí no me molesta. O sea, eso también lo hacemos y lo hacemos bien. Entonces, pero el espacio en general es la galería y tenemos el espacio de café, que es un espacio pequeño a un costado de la galería. Dice como, yo paso el café. Como, bueno, paso. Porque pues sí, o sea, hay café. Pero entonces la gente dice, bueno, ¿y usted cómo hace con el café? Y lo que pasa es que no, el café es complicado, o sea, el café es un negocio que si tú solo vas a hacer café, tienes que especializarte en hacer café y tienes que especializarte en ponerte en una posición donde tú tienes que vender un volumen determinado para que todo sea rentable. Y llegar a ese nivel, pues tú tienes que tener ciertos pasos también, como lo hacen los franceses. Entonces ellos se forman, ellos participan en los concursos, se ganan los concursos, y después de que se ganan los concursos, con eso siguen participando en más concursos y eso Claro. se vuelve posicionamiento de marca. Aquí yo conozco un barista que se ganó su buen premio en tema de latte arte y gracias a eso el tipo empezó a montar sus coffee shops y ya tiene tres y todo el tema. Pero él le metió también comida. Entonces yo digo, vivir del café como tal, hasta el mismo colombiano lo dice como, pucha, es duro. Mm, Y esa es mi apuesta. Mi apuesta es que uno pueda solamente hacer café y sin tener que estarle metiendo comida y todo. Y aún así tenemos un brunch los fines de semana, pero el tema del brunch funciona diferente porque es como para realmente generar una especie de atmósfera donde la gente pueda venir a visitar los cuadros. Y también pues, genera un poco de ingreso, pero como el objetivo es más como traer a la gente para que esté ahí. Y eso es lo que, claro, más artístico. claro, que sea más artístico y justamente que darle ese toque como un valor agregado a lo que es la propuesta. Entonces nosotros no Claro. tenemos un ceviche de camarones, que es como lo máximo, pero no digamos así como todo el tiempo que, no, que entonces el plato colombiano, entonces una bandeja paisa y no. Bien podríamos hacerlo, porque yo no digo que la gastronomía colombiana esté mal hecha o que esté mal. Sin embargo, lo que yo sé, y volviendo entonces ya para la línea de tiempo de la conversación, es que no le generamos valor agregado a nada. Entonces, no sí lo generamos, pero en muy poco nivel. Entonces, por ejemplo, listo, dime tú una bandeja paisa que tú hayas visto en un restaurante colombiano en el exterior que se presente diferente como siempre se presenta. Entonces te ponen, por ejemplo, tú con los frijoles podrías hacer una especie de galette de frijoles con el patacón encima o debajo. O sea, tú puedes imaginarte una bandeja paisa Total. presentada de una manera diferente.
Yo creo que eso lo hemos visto incluso en alguna vez veía yo MasterChef de Colombia y tenían esa temática, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una bandeja paisa sin meter todo ahí embutido en un solo plato? Porque para el colombiano o latinoamericano, para nosotros es normal que nos den un plato lleno de diferentes cosas que a la vez puede que no sean coloridamente estéticas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo vamos a vender en Europa? Si acá en Europa están acostumbrados que tienen sus platos separados, ¿no? Que la entrada, que el plato fuerte, que el plato medio, que luego entonces al final, incluso en Italia, ¿no? Que entonces la pasta va separada de la carne, que va. ¿Cómo yo hago para que mi cultura se integre acá? Y ahí es como el objetivo de estas entrevistas, de cómo nos integramos acá, tanto desde nuestra idea de emprendimiento, tanto nuestra forma de actuar, tanto nuestra percepción de la vida, ¿no? ¿Cómo le explico yo al francés que esto es una bandeja paisa, pero desde una forma en la que él lo pueda comprender, ¿no? Total, total. Desde ya emprender es complicado. O sea, Sí, emprender en Colombia es difícil o cualquier persona de la nacionalidad que sea emprender en su propio país es complicado porque normalmente todo arranca con el tema de la familia, de los amigos, que quien te claro, compra, los amigos son los que te compran, y además porque siempre estamos enfocados a emprender en negocios que son o artesanales o la restauración o algo que digamos que es muy, que tus amigos se los puedan comprar. Ya sí, cuando tú estás, por ejemplo, la gente que viene acá, muchos amigos que están en un tema financiero, entonces, bueno, ya venderle a tu amigo un tema, un servicio financiero, ya es más complicado. Entonces, claro, yo conozco gente que ha emprendido en el tema financiero y eso, y que les va bien, pero normalmente los clientes no son colombianos, claro. porque nosotros todavía Ahí estamos está. en ese cambio también de mentalidad. La preparación financiera, todo el tema. Ahorita hay una muchacha que creó una cuenta muy interesante en Colombia que es todo, sobre todo el tema financiero y me parece muy interesante que lo estemos abordando de esa manera. Pero entonces otra vez es ese cambio, porque entonces si tú montas un negocio, entonces es un restaurante. Entonces tú, ay amigos, vengan. Entonces los amigos van y te compran, digamos, el primer plato, pero vuelven la segunda vez y como, ay, regálame un cafecito. Pues, no, cómpremelo. Claro, Entonces, pero luego usted no es el emprendedor, usted luego no es el empresario, precisamente porque yo necesito alimentar eso, venga y hágame el gasto. Entonces hay gente que ya dice, ok, venga, yo hoy le hago el gasto, y entonces traen a los amigos, traen a la familia y todo, pero bueno, y cuando se acaban los amigos y la familia, ¿qué? claro, esa es la invitación a que podamos, si tenemos esa persona que está emprendiendo, poderla apoyar desde el apoyo real, ¿no? Desde no solo traer a la familia, sino también comprender lo que está haciendo, poder incluso compartir el mismo mensaje, ¿no? Estoy entendiendo cuál es el emprendimiento de mi amigo, estoy entendiendo cómo yo puedo replicar el mismo mensaje. Creo que esa es también como la parte importante. Exacto, entonces, Alfredo, dime. vamos terminando, entonces me gustaría que compartieras tus redes, cómo te pueden encontrar, la dirección de tu galería, cuándo pueden ir y pues para que cerremos esta entrevista. Bueno, gracias de todas maneras por el tiempo. Yo sé que aquí tocamos un poquito temas de todo pues nada, la gente que se quiera venir a tomar un cafecito en la galería. Entonces la galería se llama The Muisca, es T-H-E Muisca, es en inglés. Eh, tiene una idea también particular de que en inglés eso no tiene femenino ni masculino, entonces la idea es que sean Mm, todos los muiscas ahí incluidos. Estamos en el Maguey ahorita, de pronto nos vamos a mover, pero entonces síganos en las redes sociales, es usted Muisca en Instagram y el café es Esco Café. Entonces Esco Café y con Esco Café estamos ahorita trabajando temas de cafés de muy buena calidad, trabajando con gente de diferentes regiones de Colombia, con diferentes preparaciones, vengan y nos visitan a la galería, síganos en las redes sociales que tenemos normalmente organizadas generalmente, tenemos artistas de todo el mundo, lo cual es maravilloso porque hacemos que la cultura colombiana interactúe con culturas de todo lado, entonces mm. eso es genial. Tuvimos un poeta colombiano que también los invito a seguirlo, Jorge Torres. Eh, él pasó ahí el vernizaje y me dijo como esto es maravilloso, yo nunca me imaginé un artista coreano en una galería de un colombiano. Esa es la idea, que nuestra cultura empiece a enriquecerse entrando en contacto con los demás. Entonces sí, Gina, te cuento que los invito a que pasen allá, si tomen un cafecito, si yo estoy, pues bienvenido, si no estoy, también la gente que tenemos allá, normalmente todos están súper preparados para desde tener una buena conversación hasta hacer un buen café y hablar de arte,
que también es lo más interesante, que empecemos nosotros también como los colombianos y latinoamericanos a creer no solamente que o los artistas colombianos em, todo tiene que estar regalado, sino que es una visión del arte como un negocio y también que es el arte como una expresión que puede unir a la gente, que la gente dice como, no, es que yo no sé de arte, no, no es necesario, no es necesario, desde que tú ya tengas Total. una visión estética de las cosas, por ejemplo, yo veo allá que tú tienes tu gatico muy bonito, si ya tienes una visión estética de las cosas, ya eso te da por lo menos una aproximación para que puedas iniciar una conversación y desde el aprendizaje escuchar para que tú te empieces a enriquecer y llegar a un punto donde tú ya puedas empezar a hablar con un poco más de propiedad también del arte, porque el tema es ese, que lo que estamos haciendo no lo intentamos ni siquiera, porque decimos, Tal cual. yo no entiendo. No, no hay que entender muchas veces, el arte también es de sencillamente dejarse llevar y vas a ver que la gente que tiene el amor por el arte te va a llevar directamente a donde tú puedes encontrar el gusto en visitar mil y una exposiciones, mil y un artistas, mil y un eventos culturales, desde música, danza, todo lo que tú quieras, entonces ya ahí eso empieza a cambiar también la cuestión. Siempre mantener como ese ímpetu de quererse formar siempre más, aprender más, de enseñar más, porque también cuando tú enseñas aprendes, de ser generosos en ese tema de dar también para recibir. La gente siempre quiere recibir y recibir sin dar nada a cambio y la cosa no funciona así. Entre tú más das, más recibes. Entonces prepárate para dar, lo que tengas para dar, dalo. No siempre es económico, no siempre es dinero. Normalmente el tiempo también que tú le das a la gente, eso se retribuye de una manera en abundancia. Entonces, si no tienes dinero para ir a donde tu amigo y decirle, oiga, venga, le compro lo que esté vendiendo, pues vaya y visítelo, o llámelo y tírele una llamada y dígale, hey, ¿cómo va? Porque eso también hace parte de lo que estábamos hablando, como, ay, no es que no tengo programado llamar a nadie, no, llama. Esas son cosas lindas que no debemos dejar perder, como la galantería, el abrir la puerta del carro, invitarse a un café, invitarse a una cena. Esas son cosas que no se deben dejar perder. Y es parte de la cultura colombiana también, y eso es importante irlo como ligando a la cultura francesa, que nosotros también, pues de cierta manera, nos vamos afrancesando, porque pues Claro, es parte del proceso. Entonces, claro. eso también hay que aceptarlo y hay que integrarlo con amor y siempre compartir con la gente el mensaje bueno y el mensaje malo, porque también es importante hablar de lo malo, porque con eso aprendemos, Total. porque con eso aprendemos y una cosa es aprender desde la experiencia, pero te cuesta siempre más. Si aprendes desde la experiencia de otros, te cuesta un poquito más. Entonces, Tal cual. esa también es la invitación a que mantengamos siempre como esos canales abiertos para aprender desde lo bueno, desde lo malo, y no solamente es como, ay, es que no sea negativo. No, lo que Mm. pasa es que eso hay que mirarlo a los ojos para quitarle el poder que tiene y gracias a Dios llegando al punto final. Escocafé, hoy en día la gente se acuerda mucho de Escocafé porque ese sí es Escobar, pero entonces ya no es el Escobar malo, es el Escobar de la droga, es el Escobar de no sé qué, sino ese, oiga, el del café allá es el del café colombiano. Entonces ya cuando te dicen café Colombia, entonces ya estamos logrando generar ese vínculo que queríamos antes, Esa es la idea. romper ese vínculo de Escobar con el narcotráfico y empezar a generar ese vínculo de Escobar con el café, con el que la gente viene y se toma un café en la galería y dice como, oiga, qué rico este café, volveré. Entonces, Qué ahí, gran reto. Qué claro, gran reto y gracias por coger ese reto porque en efecto como colombianos es muy interesante que sigamos trabajando por la buena imagen de nuestro país, siempre explicándole a las personas, yendo más allá de la explicación genérica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias Alfredo por este espacio. Los invitamos a seguir todas las redes de Alfredo y a visitarlo, por favor, nos avisan si van a visitarlo. Con eso se toman una fotico y nos cuentan cómo les fue con su experiencia. Nos vemos en otra próxima entrevista y que tengan un buen día. Chao, chao, Alfredo. chao, chao, Gina, gracias y saludos a todos.